Hola a todos y bienvenidos a esta sesión, el motor de la transformación desde tu diseño 3D hasta la manufactura CNC. En esta sesión vamos a explorar cómo los retos actuales en manufactura, como lo son los costos crecientes, tiempos de entrega cada vez más cortos y la necesidad de mantener precisión, impactan directamente en el negocio. Y más importante, cómo un CAM integrado, como lo es SolidWorks CAM, nos ayuda a enfrentarlos de manera práctica y efectiva. Si es la primera vez que te integras a Zoom, lo primero que debes hacer es identificar en la parte inferior el panel de control, donde está la herramienta del chat. Aquí podrás dejarnos todas tus dudas y comentarios, las cuales estaremos respondiendo. Asimismo, durante la sesión, aparecerán los datos de contacto en el chat por si es necesario una asistencia más personalizada. En NSTech, somos expertos en diseñar e implementar soluciones digitales que aceleran el ciclo de innovación, desde CAD y CAM, simulación, Internet Industrial de las Cosas, hasta realidad virtual y realidad aumentada. También lideramos iniciativas educativas como ExpertMe, nuestra plataforma de formación tecnológica. Para la sesión de hoy avanzaremos en 5 bloques principales. Retos de manufactura moderna, que es SolidWorks CAM. Capacidades principales. Impacto en la competitividad y productividad. Escalabilidad y soporte. Con esta estructura vamos a recorrer desde el contexto de los problemas que enfrentamos en la industria manufacturera, hasta cómo SolidWorks CAM los resuelve y cómo impacta en la competitividad de las empresas. El objetivo de la sesión está enfocado tanto a personas que ya usan SolidWorks como si no, y que al final puedan identificar cómo los costos, plazos y precisión impactan en su operación. Conocer desde programación basada en reglas hasta maquinado 3+2, fresado y torneado, y cómo SolidWorks CAM responde a estos procesos. Ver cómo mejora la eficiencia y simplifica el trabajo del programador y del equipo de fabricación. Y finalmente, entender cómo esto se traduce en competitividad y crecimiento empresarial. Con esto en mente, pasemos al primer bloque, los retos actuales en manufactura. Uno de los primeros retos a los que se enfrentan las empresas son los costos ocultos. Me refiero a todos esos gastos que no aparecen en el presupuesto inicial, pero que terminan impactando directamente en la rentabilidad. Por ejemplo, retrabajos porque una operación no quedó bien definida, desperdicio de material por errores en programación, horas extra que se invierten ajustando procesos manualmente. Todos estos costos se suman silenciosamente y hacen que el margen de ganancia se reduzca. Con un flujo más integrado, podemos empezar a controlar mejor esos factores y evitar que el dinero se pierda sin darnos cuenta. El segundo gran reto son los plazos de entrega. Los clientes esperan cada vez más rapidez y la competencia obliga a prometer tiempos ajustados. El problema es que, si seguimos trabajando con procesos lentos o desconectados, lo que se promete al cliente no siempre se puede cumplir. Y esto genera presión en el equipo, en la maquinaria y sobre todo en la relación con el cliente. Hoy en día, el que entrega más rápido, con la misma calidad, es el que gana el proyecto. Y por eso la eficiencia en la programación es clave para cumplir con tiempos que cada vez son más agresivos. Otro punto que no podemos dejar fuera es la precisión. En manufactura, un error de décimas de milímetro puede significar la diferencia entre un producto aceptado y un lote completo rechazado. Las tolerancias son cada vez más exigentes y cualquier desviación genera retrabajos, pérdida de material o, peor aún, pérdida de confianza con el cliente. La precisión ya no es un valor agregado, es una exigencia mínima del mercado. Y para cumplirla, necesitamos procesos donde diseño y manufactura estén completamente alineados. Finalmente, hablemos del flujo CAD/CAM tradicional. En muchas empresas todavía se trabaja con un software de diseño y otro diferente para la manufactura. Eso implica exportar archivos, volver a definir operaciones y, en el peor de los casos, perder información importante del diseño. El problema surge cuando el cliente hace un cambio. Ese cambio hay que volver a reflejarlo manualmente en el CAM. Y aquí es donde aparecen los errores, los retrasos y otra vez los costos ocultos. Un flujo desconectado significa trabajar más y arriesgarse a equivocarse más. Por eso es tan importante dar el siguiente paso hacia un CAM integrado, que elimine esas barreras entre el diseño y la manufactura. Cuando hablamos de SolidWorks CAM, lo primero que debemos entender es que está integrado en el mismo entorno CAD. ¿Qué significa esto?
Que ya no necesitamos exportar archivos, abrir otro software, ni preocuparnos por la pérdida de información. El diseño y la manufactura conviven en un mismo espacio. Esto trae un beneficio directo. La información siempre está actualizada y lo que diseñamos es lo mismo que vamos a fabricar. En lugar de hablar de dos procesos separados, diseño y manufactura ahora son parte de un solo flujo. Y eso elimina errores, retrabajos y tiempos muertos. Ahora bien, ¿en qué se diferencia de un CAM externo? Con un CAM tradicional, cada cambio en el diseño significa volver a exportar, volver a programar y, en muchos casos, repetir trabajo. Con un CAM integrado como SolidWorks CAM, cada cambio en el modelo se actualiza automáticamente en la programación. Esto asegura consistencia, evita errores de comunicación y permite que los equipos trabajen de manera mucho más sincronizada. SolidWorks CAM está disponible en dos versiones principales, Standard y Professional. Standard cubre las necesidades básicas de maquinado, fresado en 2.5 ejes, ideal para talleres que buscan rapidez y precisión en operaciones comunes. La versión Professional agrega herramientas más avanzadas como el maquinado 3+2, maquinado de alta velocidad, así como maquinado de ensambles. A su vez, cuenta con operaciones de torneado. La ventaja es que las empresas pueden empezar con lo básico y escalar conforme crecen sus necesidades, sin tener que cambiar de software. Una de las características más poderosas es la preservación de la intención del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente o el ingeniero cambian una cota, un agujero o una dimensión en el modelo, SolidWorks CAM actualiza automáticamente las trayectorias de maquinado. En lugar de reprogramar todo desde cero, el software mantiene la lógica y las reglas aplicadas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el riesgo de errores. En resumen, el diseño manda y la manufactura siempre se mantiene alineada. La primera capacidad que quiero destacar es la programación basada en reglas. Tradicionalmente, la programación depende mucho de la experiencia del operador. El problema es que, en caso de tener varios programadores, cada uno lo hace de manera diferente y los resultados no siempre son consistentes. Con SolidWorks CAM podemos crear reglas que automatizan decisiones de maquinado. Esto significa que la estrategia se aplica de manera uniforme, asegurando que cada pieza se programe siguiendo las mejores prácticas de la empresa. El impacto es directo, menos tiempo de programación y mayor consistencia en calidad. Otra capacidad muy poderosa es el reconocimiento automático de operaciones. El software detecta automáticamente features como taladros, bolsillos o ranuras y propone operaciones para maquinados. Esto elimina el trabajo manual de seleccionar cada geometría. El impacto aquí es velocidad. Tareas que antes podían tomar varios minutos, ahora se hacen en segundos, reduciendo los errores humanos. Hablemos ahora de las operaciones más comunes, el fresado en 2.5 ejes. Gran parte de las piezas que se fabrican en talleres son prismáticas, cavidades, ranuras, bolsillos. Con SolidWorks CAM, estas operaciones se programan de manera ágil, sin necesidad de pasos complicados. El beneficio es que los trabajos del día a día se resuelven mucho más rápido, liberando tiempo para que el programador se enfoque en piezas más complejas. Cuando pasamos a piezas con operaciones en diferentes caras, entra en juego el maquinado indexado 3+2. En un flujo tradicional, habría que generar múltiples setups o incluso programar desde cero en cada orientación. Con SolidWorks CAM, simplemente indexamos los ejes y continuamos trabajando en la misma programación. El impacto es productividad, menos setups, menos tiempo y mayor precisión al trabajar varias caras de la pieza. No podemos dejar fuera el torneado. Lo interesante es que no está aislado, sino que vive dentro del mismo entorno de SolidWorks. Esto significa que podemos trabajar tanto con fresado como con torneado sin necesidad de cambiar de software. El impacto es eficiencia, especialmente en empresas que trabajan piezas híbridas, un solo entorno, un solo flujo de trabajo. Algo que muchas empresas valoran es que la curva de aprendizaje es muy reducida. ¿A qué se debe esto? Porque SolidWorks CAM está dentro del mismo entorno que los diseñadores ya usan a diario. Esto significa que, en lugar de pasar semanas o meses aprendiendo un software nuevo, el usuario se adapta en cuestión de días. El impacto aquí es claro: menos tiempo de capacitación, menos interrupciones y una adopción mucho más rápida. Esto acelera el retorno de la inversión y permite que los equipos empiecen a generar valor desde el primer momento. El siguiente impacto está en los tiempos de programación.
SolidWorks. CAM aprovecha la automatización, el reconocimiento de operaciones y las reglas predefinidas para reducir el trabajo manual que normalmente requiere programar una pieza. Esto significa que el programador puede dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y enfocarse en lo realmente importante, piezas más complejas o ajustes de estrategia. En la práctica, esto se traduce en un flujo de trabajo más ágil y entregas más rápidas al taller. Uno de los dolores más grandes en manufactura son los retrabajos. Cada vez que el cliente cambia una cota, un agujero o una dimensión, normalmente significa volver a programar todo desde cero. Con SolidWorks CAM, esto cambia por completo. Las trayectorias se actualizan automáticamente al modificar el diseño. Esto elimina horas de trabajo repetitivo y reduce la probabilidad de errores humanos. En pocas palabras, se ahorra tiempo y se gana confianza en el proceso. Cuando hablamos de SolidWorks CAM, lo primero que hay que destacar es que no todas las empresas tienen que empezar con lo más avanzado. Con SolidWorks CAM Standard, las empresas ya pueden cubrir la mayoría de sus necesidades de maquinado básico, fresado en 2.5 ejes y operaciones comunes que representan la mayor parte del trabajo en un taller. Esto significa que incluso un taller pequeño puede dar el primer paso hacia la integración de CAD y CAM, sin hacer una inversión muy grande. Desde ahí puede crecer de manera progresiva. Ahora, si la empresa requiere procesos más avanzados, existe SolidWorks CAM Professional. Con esta versión se agregan específicas para piezas más complejas. Esto le permite a la empresa no tener que cambiar de software cuando evoluciona. Simplemente activa más capacidades. En pocas palabras, el sistema se adapta al nivel de la empresa, no al revés. Un punto clave es la integración, ya que SolidWorks CAM no trabaja aislado. Puede conectarse con herramientas como SolidWorks PDM para la gestión de datos, SolidWorks Simulation para validar esfuerzos, SolidWorks Visualize para presentar un mejor producto al cliente. Esto genera un flujo de trabajo continuo en toda la empresa, donde el diseño, la manufactura y la gestión de datos hablan el mismo idioma. ¿El impacto? Menos fricciones, más colaboración y procesos más ágiles. Finalmente, hablemos de algo que muchas veces se pasa por alto: el soporte y la comunidad. Al implementar SolidWorks CAM con nosotros, las empresas no solo reciben un software, también acceden a una red de especialistas, capacitaciones y foros de usuarios que comparten mejores prácticas. Esto significa que el cliente nunca está solo. Siempre hay un respaldo para resolver dudas, implementar mejoras y seguir creciendo con la herramienta. Y esto es fundamental, porque una tecnología no es solo buena por lo que hace, sino por la confianza de saber que hay alguien detrás para acompañarte en el camino. Con esto llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Hemos recorrido juntos desde los retos actuales en manufactura, pasando por qué es SolidWorks CAM y cuáles son sus principales capacidades, hasta ver el impacto directo en productividad, competitividad y el crecimiento de las empresas. Quiero que se lleven 3 ideas clave el día de hoy. Un CAM integrado ayuda a reducir costos, acortar plazos y mantener la precisión. Simplifica el día a día del programador y del taller, gracias a la automatización y la facilidad de uso. Y contribuye directamente al crecimiento y la competitividad de la empresa, permitiendo entregar más rápido y con mejor calidad. En pocas palabras, SolidWorks CAM no es solo un software, es un motor que transforma el diseño en manufactura eficiente y rentable. Contáctenos para llevar esto un paso más allá y descubrir cómo solucionar los retos y procesos específicos de su empresa. Nosotros somos NSTech, su socio estratégico en soluciones CAM. Gracias por su tiempo y su participación.